¿Qué tal, videovidentes? Bueno, ¿qué tenemos en imagen? Tenemos en imagen 3 vasos de precipitado con un líquido en apariencia completamente igual, indiferenciable por su color, digamos. eh, Incluso ninguno emite, eso se lo tengo que decir yo porque ustedes no lo pueden captar, ¿no? Ninguno emite ningún olor. Si usamos, es agua. Los 3 son agua, pero distintas aguas. Eh, ¿Cómo podemos diferenciarlas sin un refractómetro, por ejemplo? Bueno, con los caracteres lo que se llama organolépticos, es decir, nuestro olfato con la vista es imposible, pero sí catándola, tomándola. Ninguna es tóxica, ¿sí? Una es agua de la canilla, la otra es agua mineral y la otra es agua conocida como desmineralizada, desionizada o destilada. ¿Cuál es cuál? A simple vista, imposible. Si la bebemos, podemos percibir cierta diferencia. La primera, yo lo sé porque lo llené, ¿no? Esta es agua de la canilla, ¿sí? Agua corriente, ¿sí? Esta es agua, la que le sigue es agua mineral, la del medio, ¿sí? De una marca muy conocida, y esta es agua destilada o desmineralizada. Bueno, ninguna es tóxica. En principio la podemos beber y no nos vamos a morir por eso. El agua de la canilla, pese a no ser mineral, algún mineral posee. Es agua clorada normalmente cuando es agua de red, si es agua de pozo no. Puede tener algunos microorganismos, ello no implica que no sea potable. Hay algunos microorganismos que no causan ningún problema, digamos, incluso dependiendo la cantidad, ¿no? Por supuesto que se la puede filtrar con filtros de carbón activado, y en ese caso, bueno, va a haber una mínima flora, digamos, bacteriana. Pero puede haber también alguna alga, algunos hongos, bueno, que no son malos, digamos, o deleterios, o pueden provocar enfermedades. Otros sí, pero ahí ya sería agua no potable. Este agua es la más apta y la mejor para el consumo humano y animal. También para riego. En ese caso no es necesario que sea clorada, y puede tener más microorganismos, pero no el agua mineral, sino agua común, ¿sí? Agua de napa, podemos decir, sin ningún proceso, sirve para riego. Este video es por sugerencia de un amigo muy activo en mi canal, al cual le agradezco, de Electroservice, que me hizo alguna consulta con respecto al agua al agua destilada y al agua común, digamos. Por ejemplo, me dice, ¿por qué a las pinturas es recomendable no ponerle agua del grifo, agua de la canilla, agua potable, y sí agua destilada? El agua destilada, si es correcta, si está desionizada, no tiene ningún mineral, ninguna bacteria, es prácticamente agua estéril. Puede llegar a contaminarse cuando la ponemos en un recipiente, digamos, que tenga alguna suciedad, pero en su envase, en su estado original, es desionizada. Hay muchos métodos, por filtrado, por condensación, para lograr ese agua desionizada o desmineralizada. De hecho, el agua de los aires acondicionados, ¿sí?, que gotean, que uno tiene que poner un balde, un bidón, es agua desionizada, porque es por condensación. El hielo que se forma en las paredes del freezer, por ejemplo, es agua desmineralizada. Lo que pasa es que se puede contaminar, obviamente, con digamos, la suciedad. Entonces, digamos, lo que hay en el ambiente, la tierra, el polen, el envase sucio, entonces ahí ya pierde calidad. Pero si uno tiene ciertos, digamos, cuidados, ese agua es un agua desmineralizada. Quizás no sea para utilizar en un laboratorio, pero sí sirve, por ejemplo, para una batería, filtrándola si es que tiene partículas, ¿no? Si no, bueno, colocando un recipiente limpio y no sellado, pero digamos donde no le entre basura, una botella con pico estrecho, por ejemplo, introducir ahí la manguera del aire acondicionado, ese agua sirve para, digamos, como agua destilada.
Este agua destilada, ¿sirve para consumo humano? Yo la puedo tomar y no me voy a morir por el agua en sí. Pero ¿qué pasa? Al no tener minerales, se provoca un lavado de mis minerales. Es decir, arrastra los minerales de mi cuerpo, de mi intestino. Y si yo durante mucho tiempo bebo agua mineral, se produce lo que se llama desequilibrio del medio interno. Es decir, en mi sangre, ¿sí?, en mis líquidos corporales, en mis fluidos corporales, hay minerales. Sobre todo los más importantes, el potasio, el cloro, hay también fósforo, y el sodio. Básicamente sodio, potasio y cloro son los tres principales. Esto lo carece. Entonces, si yo bebo esto y no incorporo esos minerales, cuando yo orine, cuando yo defeque, ¿sí?, mis minerales se van a ir en este agua, o sea, en el agua que arrastran, digamos, ¿no?, la orina o la materia fecal. Y ahí sí, voy a empezar con problemas, digamos, tetanias musculares, problemas de contracción muscular, problemas de latidos cardíacos, incluso porque el corazón, las fibras musculares necesitan de esos minerales, sobre todo el potasio. Y bueno, sí, a largo plazo voy a morir. Así que, ¿es apta para el consumo humano? En principio le diría que no. Si uno tiene sed, se la va a sacar la sed. Pero si uno la toma durante mucho tiempo, ocurre lo que yo les acabo de decir. Y después tenemos la que está en el medio, que es el agua mineral, que está con ciertos equilibrios, es más recomendable desde el punto de vista que nos aporta esos minerales que esta no, en mayor medida incluso que el agua del grifo o de la canilla, y es benéfica, bueno, con ciertos límites, porque también puede tener exceso de sodio. El sodio es uno de los minerales del medio interno que es muy importante, pero cuando nos pasamos, nos excedemos, de hecho está en la sal, ese sodio es parte de componente de la sal normal de cocina, es cloruro de sodio, eleva mucho la presión arterial, retiene líquidos en el organismo, nos hinchamos. Bueno, ya sabemos que los hipertensos, una de las cosas que hacen es, el médico les recomienda no consumir sodio. Sí se lo puede reemplazar por el potasio. El potasio sí es muy benéfico, y también el potasio es muy importante para la contracción del músculo. Por eso muchas veces cuando tenemos calambres, el comernos una banana, por ejemplo, o cualquier otra cosa que esos líquidos rehidratantes que se usan en deportes, tienen bastante potasio. Y eso ayuda a recuperar ese potasio que perdemos con el sudor, en la orina, bueno, en todos los fluidos corporales. Dicho esto, falta explicar lo último que me decía, el tema de las pinturas. Cuando uno tiene pinturas que se diluyen con agua, el más común es el látex, pero no es el único, hay esmaltes sintéticos también al agua ahora. ¿Por qué no conviene poner agua común del grifo, sino agua destilada? Porque en el agua común del grifo, vuelvo a repetir, hay microorganismos que no son, digamos, dañinos para nuestra salud, para un ser vivo, ni para un animal ni para una persona, mucho menos para una planta. Pero cuando queda mucho tiempo, digamos, ese agua en contacto con la pintura en un envase cerrado, ese agua se descompone. Ese agua, esos microorganismos empiezan a crecer. Normalmente suelen ser de tipo hongos, no bacterias. Y bueno, pudren, entre comillas, la pintura, se forma una capa de hongos sobre la superficie, un olor a podrido horrible, y bueno, se echa a perder la pintura. Ese es el motivo por el cual se recomienda utilizar agua destilada o filtrada, por lo menos, para agregar a una pintura que se va a guardar, ¿sí? La que se va a usar, no hay problema, podemos poner un poquito de agua del grifo para diluirla cuando estamos digamos, pintando, porque ese agua se va a evaporar, esa pintura seca. Pero para guardarla en un envase, un resto de pintura, vamos a decir, si tiene agua de la canilla, agua corriente, puede ocurrir eso. La formación, sobre todo, porque hay esporos de hongos, y bueno, con el tiempo arruina la pintura. Se puede minimizar esto hirviéndola, en vez de agua destilada, usar agua hervida del grifo, que elimina en mayor parte de esos esporos. No es lo ideal, pero mejora mucho que echarla directamente de la canilla. Así que bueno, esto es lo que les puedo decir en cuanto a esa pregunta puntual de este amigo, de este seguidor del canal.
Espero haya quedado medianamente claro. Si ustedes me dicen que entonces había quedado en un principio, ¿cómo diferenciarlas? ¿Así, a simple vista? No. Con el olfato no hay ningún olor en ninguna. Sí, al paladearla, vamos a decir, ninguna de ellas es tóxica. No nos vamos a, digamos, incluso la destilada no es que sea tóxica, sino que su consumo provoca un déficit de minerales, pero a largo plazo, ¿sí? Eh, entonces vamos a notar que el agua destilada es algo como insípida completamente, sin ningún sabor, algo muy liviana, ¿sí? Es agua que se siente liviana. Mientras que la mineral es al revés, tiene un cierto, si bien el agua no tiene gusto, pero tiene algún, ¿sí? No es lo mismo que el agua común, sentimos una diferencia. Y es como más espesa, más densa, ¿sí? Más pesada, entre comillas. Mientras que el agua de la canilla normalmente, si es recién, digamos, extraída de la red, suele tener cloro, y el cloro, por mínimo que sea, le da un poquitito de olor y de gusto. Por eso se usan mucho los filtros de carbón, esos que se ponen en la mesada, esas canillitas, ¿sí? Para filtrar, sobre todo sacar el cloro y un poco el sarro que pueda tener también. El agua de pozo, bueno, eso dependerá. El agua de pozo a veces son aguas duras que tienen muchos minerales, es agua mineral en ciertas zonas, y es lo que provoca que los jabones no se disuelvan bien y que incluso en la pava o en los utensilios se forme como un sarro. Bueno, esas son aguas duras, esas son aguas con muchos minerales. Dependiendo de la zona, puede tener calcio, puede tener algún otro mineral, ¿no? Eh, pero no es agua de red, es agua de pozo. Es más semejante al agua mineral. Y ojo, porque también puede tener muchas bacterias. Porque donde no hay agua de red, es decir, que se toma el agua de las napas, normalmente la primera napa no se puede utilizar, hay que usar segunda napa, porque la primera napa está contaminada con materia fecal. Porque normalmente donde no hay agua de red tampoco hay cloacas. Y entonces están lo que se llaman pozos negros o pozos ciegos, donde va toda la materia fecal que va absorbiendo, va percolando, digamos, a través de la tierra, ¿no? Hasta llegar justamente a la primera napa. Y a veces las bacterias llegan a la primera napa. Entonces el agua de primera napa, si bien uno la mira y es traslúcida, parece limpia, cuando la analiza en un laboratorio, hace un cultivo, está llena de coliformes o de Escherichia coli, que es la bacteria que tiene la materia fecal. Y eso no es apto para consumo humano de forma cruda, vamos a decir. Si nosotros la filtramos, ese agua de pozo que tiene Escherichia coli, ya sea con un filtro de carbón, o la hervimos, o la cloramos nosotros, le ponemos unas gotitas de cloro, bueno, ahí sí, la potabilizamos y se puede ingerir. Así que bueno, dicho esto, falta decir técnicamente cómo se podría diferenciar estas tres aguas con un aparato. Bueno, por ejemplo, con un refractómetro. Un refractómetro lo que hace es medir la refracción, y la refracción en un agua mineral, un agua con cloro y un agua destilada, es decir, un agua que no tiene absolutamente nada, desvía la luz con distinto ángulo, ¿sí? Normalmente creo que lo llaman grados Brix, pero no es el único. Entonces, bueno, podemos diferenciar, digamos, porque sabemos, esos ángulos están en una tabla, digamos, cuánto mide una u otra, y sabemos si es mineral, si es agua de grifo o destilada. No es el único método. Existen métodos, pues se puede utilizar colorimetría también, pero es mucho más difícil, digamos, porque al ser el agua prácticamente translúcida y no tener un color a simple vista, es más difícil. Así que, bueno, les di una idea muy, muy general. Cualquier duda que quede al respecto me lo pueden preguntar. Yo no soy químico, ni bioquímico tampoco. Soy sencillamente un veterinario que en su carrera ha tenido física, ha tenido química, ha tenido que estudiar química biológica, pero como una materia en la carrera. O sea, no soy ni físico, ni químico, ni biólogo, ¿sí? Soy un médico veterinario que tiene unos conocimientos básicos a ese respecto. Así que por ahí algunos conceptos no los manejo de manera tan clara como para poder explicarle a ustedes. O sea,
No soy profesor, a eso me refiero, ni estoy capacitado desde el punto de vista para enseñar, ¿no? Didáctico, quizás. Tengo el conocimiento, pero quizás no tenga la facilidad para transmitirlo, a eso me refiero. Así que bueno, espero que esto sea de alguna utilidad, de algún interés y, por supuesto, haberlos entretenido. Saludos y hasta el próximo.